Hola, bienvenido. El día de hoy le traigo la increíble historia de un pueblo unido por un ideal, para que vea que en el canal no solo de eventos trágicos hablamos. Ubicado en la provincia de Heredia, en San Rafael, para ser exacto, y a la entrada del residencial El Monte, conocido como El Tirol, existe un universo paralelo, un patrimonio paisajístico rodeado de enormes árboles de ciprés de más de 30 metros de alto. Este hermoso paraje tiene una longitud de 1,5 kilómetros y es imán de decenas de personas debido a su belleza natural. Este enorme muro verde se plantó hace 60 años pensado como protector de las fuertes ráfagas del viento, pudiendo así proteger casas y árboles nativos del entorno. Aparte, este sirve de morada y tránsito para los animales que ahí habitan. En este lugar se han rodado desde anuncios comerciales hasta cortos costarricenses. Pero, en el 2021, Millainovna Tashenko, de nacionalidad alemana, más conocida como Irina Tashenko, ganó una demanda contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Ella aducía que más de 65 árboles de ciprés estaban podridos y ponían en riesgo su vida y su propiedad. Dado esto, en el 2021 se talaron 25 árboles. En el 2022 se cortaron 15 y 10 árboles más en el 2023. Se tenía previsto cortar 15 el año pasado, pero no fue así. Esto por falta de presupuesto. Gracias a Dios. Era un total de 65 árboles de ciprés los que la señora Tachenko tenía en mente desaparecer del planeta, pero el tiro le salió por la culata. Pero déjeme y le cuento. Faltaba un día para la celebración de San Valentín, cuando el ruido de las sierras interrumpieron por segundo día la paz de El Tirol. ¿Estarán cortando los cipreses? Los vecinos extrañados se fueron acercando y observaron que varios árboles estaban enumerados en amarillo y otros varios ya estaban apilados y en piezas esparcidas por el suelo. El aserrín y el olor a Navidad pululaba. La vecindad estaba anonadada, no sabía qué hacer. Esta vez fueron 8 los caídos. Fue tanta la aglomeración de gente ese día que hasta láminas de zinc sirvieron de parapeto para que la enardecida vecindad no grabara o agrediera a algún trabajador. Pero de nada les valió. Poco después tuvieron que botar muros y detener este talicidio por ese día. Yo no sé ni qué partido son ustedes, ni tampoco me interesa, pero detrás mío hay una comunidad que merece respeto. Este tema no es político, este tema es científico y es legal. No importa si el árbol es endémico, no importa si es exótico, ya existe un ecosistema que ha estado más de 30, 40 años ahí y que ese ecosistema a nivel constitucional tiene una diversificación en la ley orgánica del ambiente que está conectado con la ley de biodiversidad en Costa Rica. Primer responsable, el haber ido a un juzgado agrario a discutir este tema. Un interdicto de derribo. Segundo responsable y el más responsable de todos. Al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a 2 personas, se les pidió criterios sobre esos árboles. ¿Cómo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación envía a 2 funcionarios a dar un criterio y lo que terminan diciendo es que los ángulos, fitosanitariamente los árboles estaban sanos? Posteriormente los ángulos, nadie puede determinar de forma visual por observación cómo se va a caer ese árbol o en qué día se va a caer. Eso es completamente falso. Técnicamente ese reporte no servía para tomar una decisión. Tomaron un reporte del SINAC para después llevarlo directamente a funcionarios municipales que no tienen conocimientos en ingeniería forestal, obviamente, y es a partir de ahí que obviamente como no hay un conocimiento en ingeniería forestal, el juez que hace le da credibilidad a los ingenieros que están llegando por parte del SINAC y empiezan a decir: vamos a cortar estos 10 árboles y después voy a cortar estos 7 y después hay que sumar estos 15. Cuando yo empecé a ver eso, yo dije: no lo puedo creer que la solución que hayan dado los ingenieros del SINAC
era cortar todos esos árboles. Es más, lo que les pasó a ustedes es igual o peor que lo que le pasó a la Próspero Fernández con la corta de árboles que hicieron ahí frente a Canal 6. ¿Quién asesoró a esta gente? Si hay formas de poder mantener esos árboles sin tener que cortarlos así. Los dos responsables acá son el juez y los peritos que asesoraron ahí. Y acá todo el mundo se está despellejando en esta municipalidad cuando lo que deberían es buscar realmente cómo asesorarse de forma debida y buscar los responsables. Acá ustedes lo que tienen que hacer es una valoración de riesgo y los árboles tienen que ser analizados. Que me diga a mí que por observación determina el riesgo está mintiendo. Eso es falso. Todas las ciencias con su metodología a nivel científico llevan un análisis de un método científico. La única forma de determinar si ese árbol se va a caer mañana es haciendo pruebas científicas de escaneo donde me digan a mí cómo está el árbol. Y lo que hicieron es completamente irresponsable. Y mucho más porque yo vi fotografías y videos y los árboles se veían sanos. He oído que hay gente que dice, no, pero es que son especies exóticas y son invasoras. Pero llevan 40 años ahí, ya hay un ecosistema. Mientras que yo esté acá, ahí no se va a cortar otro árbol más. Así fue como se desataron las manifestaciones, tanto virtuales como en el lugar. La gente seguía llegando de todas partes de Costa Rica, mientras movimientos ecologistas recogían firmas para acabar con este talicidio. Pero fue el viernes 14 de febrero del 2025, a las 7 de la mañana, e invadidos todos por el amor y la amistad de ese día, que un grupo de vecinos se volvieron a aglomerar en el lugar para protestar contra el talicidio. Todo el mundo llegó, y cuando les digo todo el mundo, es porque así fue. Esa noche y madrugada pasaron por escenas cimarronas, y hasta mariachis. Fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más... Esto enfrente a la casa de la doñita. Cosita, mi cosita, no durmió ese día, mi chiquita. Fue tanto el alboroto que la Sala Constitucional aprobó un recurso de amparo en contra de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, en el que alega que la tala de estos cipreses va en contra del artículo 50 de nuestra Constitución política, que dicta el derecho a todos a un ambiente sano y equilibrado ecológicamente hablando. Con esta resolución se dictaron medidas cautelares para la inmediata suspensión de este talicidio. Esta vez ganamos, nosotros, el pueblo. Qué chiva fuera que cuando nos molestara la piedra en el zapato, saliéramos todos así, a poner la cara y no seguir como siervos menguados. Si defendiéramos así todo lo relacionado a nuestro país, creo que otro gallo cantaría. ¿No lo cree? Suscríbase para más y cuídate mucho. Recuerda que... La gente está muy loca. Eso es todo, amigos.